A 10 meses, escasamente, de que López termine su desgobierno, ya que vino a la presidencia de la República a respetar la Constitución, las leyes ordinarias y a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, mirando por el bien y la prosperidad de la nación, y si no, que el pueblo se lo demande. Y es el caso que López, por ello, porque no respetó su juramento, fracasó. Una prueba de ello es el abandono que hizo con el pueblo de Guerrero y Acapulco. No designó un solo centavo en el presupuesto de egresos del año 2024. Y todo porque argumentó que la caravana que vino de Guerrero a pedir precisamente los apoyos económicos para poder ayudar a la construcción de las habitaciones y del complejo turístico, López dijo que eran politiquerías, que venían asesorados por la señora Xóchitl Gálvez. La otra le abrió la puerta a la delincuencia organizada. Es el padrino, a usanza del padrino Don Corleone, que recibió dinero del narco para llegar a la presidencia de la República. Por ello les permite el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, porque de ahí se obtienen dólares, millones de dólares, con el sufrimiento y la muerte de muchos jóvenes norteamericanos. No respeta los derechos humanos. Ejemplo, la muerte de los 40 migrantes que murieron quemados sin que nadie abriera la puerta de la cárcel en que los tenían presos por instrucciones de López. Está dilapidando el dinero de la nación, regalando 150 millones de dólares a los centroamericanos, en especial a El Salvador, a Venezuela, a Cuba con más de 200 millones de pesos, con entregas gratuitas de petróleo y gasolina, millones de barriles de hidrocarburos, y aparte entregándole el águila azteca a Miguel Díaz-Canet, el dictador más corrupto y más miserable del mundo. Y López todavía cree que los mexicanos estamos hipnotizados para no darnos cuenta de las mentiras con que está gobernando, más bien desgobernando, y como ejemplo está que desde el inicio de su desgobierno juró que iba a acabar con la pobreza. Hay más de 40 millones de pobres. Dijo que iba a dar salud como la de Dinamarca. No pudo, y luego dijo que sería mejor que la de Dinamarca. Tampoco pudo con ese compromiso, y ahora dice que dará salud como la mejor del mundo. Y luego remata el cínico: me canso ganso. Y para demostrar las mentiras de López, me permito accionar las declaraciones de este payaso de circo así. Dicen mis adversarios que no se va a poder y se burlan porque dije que vamos a tener un servicio de salud mejor que el de Dinamarca. Les digo que no va a ser mejor que el de Dinamarca, va a ser el sistema de salud pública mejor del mundo. Me canso ganso. Luego, López juró, al tomar posesión de su cargo en los términos del artículo 87 de la Constitución Federal,
que respetaría la autonomía y la independencia del Poder Judicial, tanto federal como jueces, secretarios, magistrados, del Poder Judicial de los estados, etc. Y resulta que ahora López se convirtió en el enemigo número uno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque le echó abajo reformas que eran inconstitucionales, como la ley del INE, la ley eléctrica, la ley del INAI, etcétera. Y como venganza, López ahora los denosta, los descalifica, los trata de corruptos, de que están al servicio de la clase conservadora corrupta en el país, que tienen un copete de privilegios de más de 15,000 millones de pesos. Y como ha quedado demostrado, López sacó un decreto, claro, por conducto del Congreso de la Unión a modo, y esos fideicomisos, que eran 13, si mal no recuerdo, fueron cancelados. Y ese dinero se iba a depositar a la tesorería de la Federación para que López se lo robara y poder vencer a la Corte para poder establecer la designación de los ministros por medio del voto popular, según lo ha externado en próximas reformas constitucionales. Y ese dinero ya no se va a entregar porque un juzgado federal concedió la suspensión definitiva para que ese dinero no vaya a ser dispuesto por López. Y finalmente, López no solamente descalifica a la Corte, sino que sataniza a los ministros porque le han dado reveses en todas sus locuras, en todas sus ocurrencias, como se acredita con este otro video. Ofrezco a ustedes, señoras, señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. Dicen, por ejemplo, vamos a hacer un paro. O sea, pues si se van de vacaciones, no sé cuánto tiempo, ¿sí? Si no trabajan, o sea, se tardan. Bueno, y todo lo que han hecho ha sido en favor de las minorías. Legalizar la corrupción. ¿Cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones, de privilegios? Bueno, en primera, López viola el artículo 4 de la Constitución Federal porque desde el 2018 a la fecha no ha dado salud de calidad a todos los mexicanos. Y el artículo 4 de dicha Constitución establece que todos los ciudadanos, los mexicanos en general, tenemos derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Hay más de 40 pobres en el país. Subieron a 10 millones este último año. Por otro lado, el gobierno debe dar empleo remunerador, digno y decente. No existe empleo. Una prueba es que los mexicanos, sobre todo jóvenes, migran hacia Estados Unidos para sacrificarse y poder sostener a su familia, la que queda aquí en el país, esposa e hijos, y él se sacrifica porque López no ha cumplido con el artículo 123 de la Constitución Federal,
que lo constriñe a ser generador de empleos dignos y remunerados. Tampoco cumple su obligación de dar vivienda. Tampoco da agua suficiente, salubre y de calidad. Una prueba de todas esas violaciones a la Constitución es el caso más reciente del abandono en que dejó a los hermanos de Guerrero y Acapulco, que se debaten todavía en la miseria, en la inmundicia y en las enfermedades, así como al amparo de la delincuencia organizada. Y para rematar, López está violando la autonomía y la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recordándole a López que en los términos del artículo 49, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y el Poder Judicial se encuentra depositado en los términos del artículo 94 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, el Tribunal Electoral, los juzgados de distrito, etc. Y López ha socavado la autonomía y la independencia de la Suprema Corte de Justicia, pues vuelvo a repetir que López va a presentar reformas constitucionales para que los ministros de la Suprema Corte sean nombrados por el voto popular y de esa forma, teniendo una Suprema Corte a modo, pueda imponer una dictadura como la de Venezuela. Total, que López es un sátrapa, es un inmoral, es un inhumano, es un fantoche y fundamentalmente es un mentiroso de marras. Muchas gracias.